El Señor pues ha puesto mucho énfasis en estos últimos 5 meses en una gran necesidad sobre la vida de la iglesia. Y esa gran necesidad tiene que ver con que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para lo que va a acontecer, para lo que va a suscitar en la tierra, ¿no? Y hemos estado hablando que primeramente para que nosotros estemos preparados, Dios quiere tener intimidad con nosotros. Es Dios quien se acerca a nosotros. Nosotros no nos acercamos a Dios. Preferiríamos estar haciendo otras cosas. Pero es el Espíritu de Dios quien nos mueve a nosotros. Es el Espíritu de Dios quien nos inquieta a nosotros. Nos hace salir de esta tardecita fría. Estamos en casa, un cafecito. Y es el Espíritu quien te mueve y dice, no, hay que ir a la casa del Señor. Y sales impulsado por el Espíritu Santo para tener una reunión, una convocatoria santa en la casa de Dios y poder recibir su palabra. Y hemos dicho que esa intimidad que Dios quiere tener con usted es para que usted primeramente tenga victoria sobre sus tentaciones personales y las tentaciones que vienen de parte del maligno. Sí, porque la Biblia nos dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de nuestras pasiones que combaten dentro de nuestro interior, entre nuestro espíritu y nuestra carne. Y entonces Dios nos ha dado su Espíritu Santo a nosotros para poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me conviene y lo que no conviene. Y entonces la intimidad con Dios me da la garantía de que voy a saber tomar buenas decisiones. Buenas decisiones, buenos resultados. Malas decisiones, malos resultados. Entonces Dios te va a dar la victoria. El segundo beneficio de tener la comunión con Dios que hemos visto también es para que usted permanezca con Dios y también tu fruto, dice, permanezca para siempre. Porque recuerden que hay frutos que son momentáneos, que hoy están y mañana desaparecen. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere pasar la vida sin dejar un fruto que perdure. Como padres de familia nos esforzamos, trabajamos mucho para darle lo mejor a nuestros hijos, para dejarle una herencia, para que ellos estén seguros. Mejor de lo que nos tocó vivir a nosotros tal vez cuando éramos chicos, porque hoy conocemos al Señor y tenemos una mejor herramienta, que es la palabra de Dios, que nos da esa convicción de poder recibir la bendición del Señor. Y entonces la palabra de Dios me dice que Dios quiere darme comunión, o sea, yo tengo que entrar en comunión con el Señor para que mi fruto permanezca. Porque la bendición de Dios no solamente me alcanza a mí, sino que dice alcanza hasta 1000 generaciones. La maldición de Dios alcanza hasta la 3ª y 4ª generación, hasta destruir a aquellos que aborrecen a Dios. Hemos hablado también acerca, hace 2 semanas atrás, de que la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos estar preparados. Y pastor, ¿en qué debemos estar preparados? Primeramente dice que la maldad en el mundo se va a incrementar. Si usted piensa que esos tiempos son malos, son difíciles, que los rumores de guerra se están dando, que las guerras se están habiendo, que está habiendo pestes, que está habiendo hambruna, que está habiendo escasez, pues permítame decirle que el conocimiento de la palabra de Dios nos dice que se vienen tiempos peores. Hoy en día, uno de los grandes problemas, del cual mucho no se dice, pero es uno de los grandes problemas que están tratando de manejarlo de una manera aislada o secretamente, es el tema del calentamiento global. Las naciones europeas, más del 50% de las cosechas de trigo se han perdido este año. Las temperaturas están subiendo 50, 52 grados, 48, 40. Y en otros lugares donde nunca llovía está habiendo inundación. Y en muchos países donde había grandes reservas de agua, hoy por hoy el agua dulce está desapareciendo. Estados Unidos está ahorita en una crisis sobre el tema del agua, porque por primera vez en su historia, la reserva más grande de agua dulce que ellos tenían, la tubería que estaba en lo profundo, hoy se encuentra expuesta debido a que no está lloviendo en esos lugares. Así que la cosa se está poniendo difícil, como Dios dice en su palabra. Y el Señor nos ha traído una palabra a nosotros para estar preparados para ese tiempo. Porque no es que Dios nos va a librar de ese tiempo, sino que Dios tiene un propósito para los hijos de Dios cuando ese momento llegue.
Usted tiene que saber que su vida tiene un propósito. Cuando esos momentos se den, es justamente el momento en que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que comenzar a resplandecer. Jesús dijo, usted no enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama. Se enciende una lámpara para ponerla en lo alto y ésta pueda alumbrar a todos los demás. Entonces va a llegar un momento en que la iglesia del Señor va a tener que ser expuesta a tomar su lugar y tener que comenzar a resplandecer para que a través de su luz atraiga a otros que aún no conocen a Dios. Y es por eso que en esos tiempos usted y yo debemos estar listos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que todavía la iglesia no está lista, porque la iglesia está pensando todavía que el evangelio se trata acerca de nosotros, acerca de mi satisfacción, acerca de mi realización, acerca de mi prosperidad. La Biblia dice que por falta de conocimiento a la palabra de Dios, muchas personas están viviendo vidas equivocadas, lejos del plan y el propósito de Dios. Muchas personas piensan que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, que orando, Señor, líbrame de esta situación, Señor, sácame, no permita que yo pase por este desierto, el Señor los va a sacar. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Dios no pone una prueba de la cual Él está seguro que usted no va a pasar. Quiere decir que toda prueba que ocurra en su vida, Dios sabe que usted lo va a pasar si es que usted está sujeto de la mano de Dios. Por difícil que esta pueda ser, usted la va a pasar. Pero debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y el tercer punto, la iglesia todavía no está preparada para sufrir. Todos queremos ser felices. Todos queremos vivir bien, todos queremos ser gozosos, dichosos, pero la palabra de Dios dice que el amor es sufrido. Si usted ama, va a tener que experimentar el sufrimiento. Sí o sí. Y ese sufrimiento tiene que ver a veces con el rechazo, con la incomprensión, con la falta de tolerancia. ¿De quiénes? De aquellos que están cerca de usted. Pero si usted sufre, si usted soporta esas circunstancias, si usted atraviesa esa crisis que puede usted estar viviendo, los beneficios que vendrán sobre su casa superarán largamente todo sufrimiento que usted pueda haber experimentado por un corto tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Terminábamos la semana pasada diciendo que Dios te estaba llamando a ti y a mí para realizar esta obra que Dios quiere. ¿Y en qué consistía esta obra? En predicar el evangelio. En anunciar el mensaje de Jesús a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestra vecina. Hablarle acerca de Jesús, para que ellos estén preparados y ellos también puedan recibir la gracia de Dios y puedan tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús se trata de ellos y no se trata acerca de nosotros. Cuando uno está en medio de una situación difícil, lo primero que uno hace es comenzarse a preguntar, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué a mí? Si yo soy tan bueno, Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Señor, ¿por qué estoy atravesando por estas circunstancias? Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué tengo que estar enfermo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando hacemos una pregunta equivocada, lo más lógico es que usted va a tener una respuesta también equivocada. La pregunta no es ¿por qué?, sino la pregunta es ¿para qué? Cuando uno recibe el mensaje correcto y uno identifica el para qué, Dios te puso en una situación, y vuelvo a repetir, sabiendo Dios que tú estás capacitado para atravesar esa circunstancia, porque junto con la prueba dice ya te dio la salida, entonces tú vas a poder cumplir tu propósito. Cuando uno comienza a decirle, Señor, ¿por qué? En realidad lo único que está buscando es justificarse uno mismo y decirle, Señor, tú eres el culpable, mi esposo es el culpable, el gobierno es el culpable, mi trabajo es el culpable, mi familia es el culpable.
y no estamos aceptando nuestra responsabilidad. Porque estamos viviendo en la etapa de la herencia adámica. Señor, la mujer que me diste. En otras palabras, de una manera indirecta, le estás diciendo, Dios, te equivocaste. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que Dios no se equivoca. La palabra de Dios dice que Dios es certero y Él es fiel. Y por lo tanto, lo que se está tocando vivir a ti tiene un propósito que usted tiene que descubrir a la luz de su palabra. No se trata de hallar un culpable, se trata de que nosotros identifiquemos nuestro propósito de vida. Y para eso vamos a utilizar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a situarnos en el lugar. Yo primeramente quiero que usted pueda estar situado en el lugar correcto para que usted, al hacer la pregunta correcta, tenga la respuesta también correcta. Y para eso vamos a aprender acerca de Jesús. Jesús que vino desde el cielo, se humanizó, fue 100% hombre y vino a cumplir un propósito. Por eso que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Ahora usted dirá, pero es Jesús, es el Hijo de Dios. Claro, Él vive en el cielo. Y yo le voy a decir, ¿sabe qué, hermano? Usted tiene razón. Pero ¿cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Y que Dios es su palabra. Ahora, permítame leerle lo que Dios dice acerca de usted. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir entonces que yo también vengo del mismo lugar de donde viene Jesús. Porque su palabra me dice que Él me escogió antes de la fundación del mundo y me ha traído a este tiempo, hoy aquí, y puedo decir que soy hijo, y usted puede decir que es hija de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea una persona santa. ¿Y qué significa la palabra santo? Significa apartado de todo mal. ¿Y qué más nos dice? Para que nosotros viviéramos, dice, sin mancha delante de Él. En otras palabras, para que usted glorifique el nombre de Jesús. Entonces la respuesta que Jesús nos da a nosotros es la misma respuesta que usted tiene que tener y en la cual usted tiene que caminar y tiene que vivir. Usted no ha venido para hacer su voluntad, sino que usted está aquí para cumplir la voluntad de aquel que te envió. Y Dios me envió a mí, Dios te envió a ti para que cumplieras un propósito. ¿Cuál? El de ser testigo. El de ir y predicar este evangelio. El de ir y anunciar esta palabra que tiene vida. Esta palabra que tiene poder para transformar la vida de las personas. Esta palabra que tiene poder para dar esperanza a aquel que no la tiene. Esta palabra que tiene poder para restaurar lo que estaba muerto y darle vida. Para eso hemos venido. Para eso Dios nos ha escogido. Y para eso el Señor nos está situando en esta posición. Usted no es simplemente una persona terrenal. Como muchos dijeron, no, algunos son producto de un accidente, de una no planificación, de algunos de una noche loca, como dicen algunos. No. Nuestra vida no es así de simple. Mi vida, yo he descubierto que la luz de Dios tiene un gran propósito. Y aunque mi padre y mi madre tal vez no pensaron en mí, Dios dice que desde la eternidad pensó en mí y me trajo este tiempo para cumplir un propósito. Y usted y yo también estamos en el mismo caminar. Así que yo no soy un ser terrenal caminando una experiencia espiritual. No, Dios, mientras estoy vivo voy a ser espiritual. No. Usted es un ser espiritual que viene de la eternidad a tener un corto tiempo aquí en esta vida terrenal para luego volver a la eternidad. Venimos de Dios
estamos aquí en la tierra, cumplimos un propósito para volver a Dios. Y de eso se trata nuestro caminar en la vida. Entonces, usted tiene que reconocer que está aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Y es justamente hacer esa voluntad que nuestro Dios Padre quiere. Ahora, esto ni siquiera es de nosotros, hermano. Porque vuelvo a repetir, por nosotros fuera, no estuviéramos acá. Esto viene de parte de Dios. Porque dice la Escritura que fue Dios quien nos amó primero. Y como consecuencia de que Dios nos amó primero, hoy nosotros podemos decir que amamos a Dios. La Escritura me dice que son unas cuerdas de amor que Dios va lanzando, que, como dice, si estuviéramos en un rodeo, ¿no? Estamos ahí corriendo por el mundo y de repente viene alguien y nos laza, nos atrapa y nos trae a ese redil, a su casa para ser cuidado y ser guardado. Con esas cuerdas de amor Dios nos está trayendo a su casa porque Él quiere desatar ese plan y ese propósito en tu vida y en la mía. Y esto es mérito de nuestro Señor Jesucristo. Pues su palabra dice que Él fue la primicia. La primicia significa ser el primero de muchos. Tal vez usted es la primicia. Tal vez usted es el primer evangélico en su casa. Tal vez usted es el primero que recibió a Jesús en su vida. Pero dice que usted es la primicia, por lo cual vendrán muchos a los pies de Jesús. Amén. Pero tenemos que cumplir con la parte que a nosotros nos toca. Es en esta parte que tal vez nosotros queremos pedirle perdón a usted, como iglesia. En algún momento de la historia, no recuerdo muy bien, pero los hombres, los líderes de la iglesia, perdieron el rumbo y se desenfocaron de la doctrina, porque pusieron a la creación antes que al Creador, enseñándole que venir a Jesús tiene que ver con que todas tus necesidades sean resueltas, con que el mensaje de Jesús es para que tú seas feliz, simplemente. Y entonces la gente viene a la iglesia y quiere ser feliz, quiere que le vaya bien, quiere ser prosperado, quiere que su hogar esté seguro, y tienen todo ese deseo, y cuando no lo encuentran, ¿qué hacen? Se van de la iglesia. Porque fueron mal enseñados. Nunca nuestra prioridad, nuestro bienestar, ha cambiado el orden de Dios, porque Dios es primero. Y Dios espera que su voluntad se cumpla primero para que a nosotros nos vaya bien. Lea por favor el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, donde dice, oye Israel, Dios es uno es. Si obedeces mis mandamientos, si pones por obra lo que está escrito, entonces tú serás prosperado. Es la voluntad de Dios lo primero y como consecuencia de que ponemos a Dios primero, a nosotros nos va a ir bien. Y podemos leer Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y todo lo demás que dice, os será añadido. ¿Como consecuencia de qué? De que estamos haciendo la voluntad de Dios primero. Entonces, cumplir la voluntad de Dios está por encima aún de nuestra propia vida. Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y que no deberíamos de tener miedo cuando estemos atravesando esas circunstancias difíciles. Nunca Jesús nos dijo a nosotros que Él nos quitaría del mundo, sino Jesús oró al Padre para que viniera una guarda, una protección, para que pudiéramos cumplir nuestro propósito cuando estemos aquí en la tierra. Solo cuando estamos en medio de situaciones difíciles es cuando verdaderamente nosotros buscamos a Dios. Cuando uno es tocado en una circunstancia verdaderamente difícil, uno genuinamente busca a Dios de corazón. No esperemos llegar a esa situación. No es el deseo de Dios. Dios está preparando y equipando a su iglesia. ¿Para qué? Para que cumpla su misión.
Por eso que en Juan 16:33, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y presten mucha atención. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué importante es esta palabra. En este pasaje, Jesús nos dice lo siguiente. La primera es que el tiempo de preparación de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestra vida ha empezado hace mucho tiempo. Yo tengo más de 30 años en el camino de la fe. Algunos tienen 20, algunos tienen 10, algunos tienen 5, algunos tienen meses. Pero lo cierto es que ni bien usted entra a los caminos de la fe, comienza su preparación. Y esa preparación está basada en el conocimiento de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más palabra usted tenga en su vida, mayor fe tendrá. Y fe es sinónimo de confianza. Y entonces cuando nosotros confiamos en Dios, aunque venga una circunstancia difícil, aunque la tierra tiemble, el mar brame, aunque haya terremotos, nosotros estaremos confiados. ¿Por qué? Porque dice su palabra, para que en Él tengamos paz. Y no la paz que el mundo ofrece, sino la paz que viene de parte de Dios. ¿Cómo es eso de tener paz? Mira, pastor, la situación está difícil. Sí, la situación está difícil. No lo voy a negar. Pero su palabra dice que caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, pero con todo dice, a mí no me llegará. Cuando comenzó la pandemia, meses antes, el Señor trajo una palabra y nos dijo a nosotros, si nosotros confiamos en el Señor y permanecemos firmes, Dios cumplirá su promesa de que a ti y a tu casa no te tocará. Y les pregunto, ¿les tocó? No les tocó. Habían muertos, habían enfermos, había necesidad de oxígeno, había escasez, había pobreza. ¿Pero ustedes pasaron eso? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce en nosotros lo que Jesús ha dicho, paz. Esa paz que el mundo no puede dar, solamente que viene de parte de Dios por el conocimiento de su palabra. Ahora, si estamos viviendo en angustias, si estamos viviendo en incertidumbre o desesperación, es porque simplemente no estamos conectados con Jesús. Su palabra nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5 y 6, que si no estamos unidos a Jesús, no podremos dar fruto. Pero si estamos conectados con Jesús, nuestro fruto va a permanecer por siempre, porque separado de Él, nada podemos hacer. Pero cuando estamos unidos al Señor, vamos a poder atravesar cualquier circunstancia. Vamos a poder disfrutar de lo que Dios nos ha prometido, de vivir en paz. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y Él siempre va a cumplir su palabra. Entonces, la falta de preparación en la vida de los creyentes es lo que muchas veces está trayendo la destrucción a sus vidas. No hemos aprendido de lo que la historia dejada en la Biblia, en la palabra de Dios, como un memorial para nosotros, no la estamos aplicando. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te he desechado el sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto dice, te olvidaste de la ley de Dios. Y mire, estamos hablando de tiempos antiguos, donde no había Biblia. Ahora usted tiene una Biblia en casa. Tienes la oportunidad de tener ese conocimiento en tu casa, y yo estoy seguro que en tu casa hay más de una Biblia. El tema está que muchas veces lo tenemos y pensamos que es un amuleto. Por si acaso la tengo aquí, ¿no? No. Algunos, contaba un pastor que había una persona que era muy supersticiosa y tenía pues muchos altares, hasta que llegó al conocimiento de la palabra de Dios y el pastor le regaló una Biblia. Y de repente un día va el pastor a visitarla y encuentra pues que esa persona había quitado todos sus ídolos, pero había puesto su Biblia y le había puesto una velita y le tenía ahí varias cositas. Y le decía, hermano, ¿pero por qué está haciendo eso?
No, es que la palabra de Dios, no hay que adorar a Dios. Dice, pero la palabra de Dios no es para adorarla de esa manera, es para que usted la conozca, porque su adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y entonces lo mismo, hoy si decimos que no tenemos conocimiento es porque muchas veces nosotros no lo estamos buscando. Buscamos el conocimiento del mundo, pero no el conocimiento de Dios. Y el mundo, hemos dicho, no nos puede dar la paz que necesitamos. Por eso es que muchos andamos afanosos, intranquilos, desesperados, dependientes de medicamentos. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos esa paz que necesitamos. Porque estamos buscando en el lugar equivocado, en el mundo. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero si buscamos en Dios, entonces esa palabra que necesitamos vendrá a nuestra vida y producirá el fruto que tanto Dios quiere. Si volvemos al fundamento de nuestro llamado, que es vivir obedeciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, solamente entonces y solo entonces usted y yo vamos a poder disfrutar de la fidelidad y de la bendición de Dios operando en nuestra vida. Miren la declaración de un hombre como usted y como yo. Un hombre que estuvo propenso a errores, equivocaciones. Un hombre que cometió pecado. Pero que sin embargo, un hombre que era muy sensible a reconocer sus faltas delante de Dios y humillarse en la presencia del Señor. David, el rey David. El rey David, después de haber llevado una vida muy difícil, antes del cumplimiento de su promesa de ser rey, él fue perseguido, él tuvo que vivir como loco dentro de un pueblo que no era su pueblo para que no lo maten. Tuvo que entrar al lugar santísimo y comer de los panes de propiciación porque no tenía alimento. Un hombre que hizo de todo, pero lo único que no hizo, cuando tuvo la oportunidad de darle muerte al rey Saúl, él dijo, jamás levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Un hombre que después de haber atravesado todo eso, escribe uno de los salmos tal vez más hermosos de toda la historia, el Salmo 23. Un salmo en el cual dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande, este verso 4 es el más impactante, que dice, aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No sé qué circunstancia usted y yo estemos atravesando el día de hoy. Tal vez sea lo que estamos escuchando, lo que está ocurriendo alrededor de este mundo o lo que va a ocurrir. Pero si nosotros desarrollamos esa intimidad, esa relación con Dios, vamos a poder declarar de la misma manera que el rey David. Aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu cayado, ¿cuál es la vara del Señor? Su palabra. La palabra de Dios nos infundirá, dice, aliento. La palabra de Dios nos infundirá, dice, valor. La palabra de Dios nos infundirá fe y esperanza para seguir avanzando y no claudicar en medio de estos tiempos. Solo cuando conocemos a Dios en esa relación íntima es donde verdaderamente usted y yo vamos a poder cumplir con este propósito de ser discípulos del Señor. No basta con decir yo soy cristiano. No basta con decir yo soy miembro de la misión cristiana en nuestra casa. Tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Haciendo lo que Jesús me está pidiendo. ¿Y qué me está pidiendo el Señor? Que predique su palabra. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Y sabe qué, hermano? Se van a poner peores. Se van a poner peores. Y la iglesia tiene que estar lista. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que ha ocurrido ahorita en Europa va a seguir afectando la economía de nuestra nación. Al no haber trigo, ni en España, ni en los países europeos, ni en la India, que se pidió casi el 50%, que ahora se ha prohibido la importación de ese cereal, va a haber escasez en el mundo.
y va a afectar a todas las regiones. Y la iglesia tiene que estar lista. Por eso le decía que prosperar para un cristiano no es una opción, es una responsabilidad. Porque cuando eso ocurra, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que estar listo para sostener a aquellos que estén atravesando esa necesidad, para que podamos suplir la necesidad del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que obra maravillas y el cual ha dicho que te va a utilizar a ti para ese propósito. Muchos de nosotros, en ocasiones, sufrimos por nuestras propias decisiones. En otras ocasiones sufrimos por las decisiones erradas o egoístas de otras personas. Pero ¿sabe qué? A la luz de la palabra, nosotros estamos aprendiendo el día de hoy que en medio de esos tiempos, en vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué? Hagamos la pregunta correcta. Señor, ¿para qué estamos en este tiempo? Porque no tenemos un Dios que es indiferente a nuestras necesidades, sino que tenemos un Dios que tiene mejores planes que lo que nosotros mismos podemos imaginar. Otro texto bíblico que nos va a ayudar a nosotros a poder responder como Jesús lo hizo, es que llegado el momento antes de ingresar a la ciudad de Jerusalén y asumir el pecado de la humanidad, Jesús estaba orando al Padre. Y en medio de esa oración, una respuesta natural. En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una de las formas como cristianos que tenemos que responder es, Señor, no se haga mi voluntad, sino cúmplase la tuya. ¿Por qué? Porque tus planes son mejores que los míos. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de bien? ¿A quién buscaré si solamente tú tienes el poder de darnos vida? Por eso que eres el Dios de nuestra esperanza. Cuando descubrimos ese propósito, hermano, entonces vamos a estar listos. Seguir a Jesús no se trata de nosotros, se trata de los demás, de aquellos que todavía viven sin conocer a Jesús, de aquellos que todavía no han descubierto esos planes maravillosos. Simplemente, cuando estemos en nuestro lugar de influencia, nuestro barrio, nuestro apartamento, nuestra casa, miremos alrededor de nuestro sitio de donde estamos. Y de seguro yo le puedo estar garantizando que habrán familias que se están separando, hogares abandonados, personas que están sufriendo, personas que necesitan a Jesús, personas que se están necesitando a ti. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Así que salgamos del por qué estamos aquí y entremos el para qué Dios nos ha llamado en este tiempo. Póngase de pie. Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él pudo decir algo que es muy trascendental y algo de lo cual nosotros también debemos aprender. No se quejó. No renegó de la situación que estuvo atravesando, sino que Él dijo esta palabra en Juan capítulo 19, verso 30. Consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. En otras palabras, Jesús dijo, hecho está. Padre, misión cumplida. He terminado con mi asignación. He cumplido con mi tarea. Pero usted y yo estamos vivos. Estamos sanos. Y tenemos esperanza. Tenemos mucho que hacer, iglesia.
Y es un privilegio estar aquí. Pero hay una cosa que tenemos que hacer: predicar el Evangelio. Solamente, hermano, para que usted lo considere, para que usted pueda descubrir la importancia de estos tiempos. Se calcula que en el Perú somos el 7% de cristianos evangélicos. 7%. Imagínese usted que ese 7% de cristianos evangélicos en una semana ganaron a una persona cada uno. Quiere decir que de aquí a una semana seríamos ya no 7%, sino el 14%. Y si ese 14% ganara a otro cristiano en una semana, en 2 semanas seríamos 28%. Y si ese 28% en la siguiente semana ganara a otro cristiano, en 3 semanas seríamos 56%. Y si ese 56% en otra semana ganara a una persona, toda la nación nuestra, y aún tendríamos un poquito para ir más allá, serían ganados para Cristo. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que en el reloj de los tiempos de Dios se están cumpliendo las cosas. Y hoy más que nunca, el que la tierra sea llena del Evangelio es cuestión de tiempo. Muy poco tiempo. Se calcula que en 32 días toda Sudamérica podría ser ganada para Cristo. Y en menos de 2 meses la tierra se llena de su palabra y, como dice la Escritura, entonces será el fin. ¿Qué le parece? Qué interesante, ¿no? Le compartí a los hombres, podemos ser de esa generación que participe en la segunda venida de Cristo. O podríamos ser de aquella generación que está trabajando y está haciendo cada vez más posible que esto se cumpla. Recuerde, la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. Así que yo le animo, amada iglesia, que en esta semana ganemos un alma para Cristo. Un alma, una persona. Y vayamos de uno en uno para que se cumplan los designios de Dios en nuestra vida. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor Dios, para darte gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor Dios. Gracias, Señor, porque tú nos haces descubrir el para qué estamos aquí en este tiempo y qué es lo que, Señor, tú nos estás llamando a hacer, Señor. Nos mandas a llenar la tierra, Señor, del conocimiento de tu palabra. Hoy bendigo la vida de mis hermanos, Señor, que están reunidos en esta noche. Aquí, Señor, y aquellos que están por este medio del Zoom. Y oro, Señor, porque ellos también puedan, Señor, abrigar tu deseo de ir y llenar la tierra con este mensaje de amor y esperanza. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, los bendigo. Y todos decimos, amén.